Damos paso a la siguiente presentación por parte de Juan Manuel Dodero, que, como he dicho antes, Juan Manuel es catedrático del área de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad de Cádiz, donde desempeña sus funciones como vicerrector de transformación para la Universidad Digital. Su investigación la realiza en el campo de las tecnologías para la mejora del aprendizaje, centrándose en el desarrollo de habilidades de computación creativa y la preservación de la privacidad. Ha formado parte del panel de expertos que ha elaborado el estudio de habilidad de la norma UNE para la certificación de competencias de la ciudadanía. Así que, Juan Manuel, cuando quieras, es tu turno. Muchas gracias, Ismael. ¿Me oís? ¿Muy bien? Sí, perfectamente. Vale, gracias. Bueno, como no puede ser de otra manera, agradecer la invitación y el compartir esta mesa con viejos conocidos, como son Luis y María Jesús, ¿no? Que participaron activamente, ¿no? en este estudio de viabilidad para una norma de certificación de competencias digitales que nos encargó y coordinó un poco UNE a través de Juan Pablo Peñas Rubia, al cual quiero agradecerle el trabajo, y a otros compañeros que también están citados, como Paloma Díaz o Bernabé Fernández. Bien, en el caso del estudio que nos trata, perdón, porque estaba aquí, lo que vengo es un poco a comentar un resumen, ¿no? de lo que se hizo y del resultado. Partió de un estado del arte, donde se analizaron pues, los numerosos marcos de referencia, de influencia, conceptos sobre la evaluación, en particular sobre la evaluación sumativa, que estimábamos relevantes, y una propuesta de materialización de la norma. Por supuesto, siempre centrándose o compatible con Digicomp. Se hizo un análisis DAFO que también resumiré brevemente, y algunas conclusiones o algunas recomendaciones a modo de conclusiones. Los marcos de referencia que se estudiaron, no voy a entrar en ellos porque ya se han tratado previamente, se han comentado, todos conocidos: Digicomp Edu para competencias educativas, el framework, la norma UNE de Competence Framework de competencias profesionales que ha mencionado Luis, los marcos de cualificaciones, de lenguas incluso, que tienen su posible relevancia, y las referencias tanto en España como en Europa, de las cuales pues destacamos la francesa, o una de las francesas, ¿no? La PICS, o la portuguesa sobre competencias digitales, ¿no? Bueno, después de haber analizado esos frameworks, por los cuales paso volando, simplemente los menciono, nos centraremos en alguna aportación pues, más particular sobre la evaluación del desempeño, el cómo es necesaria una evaluación del desempeño para la certificación, ya que la evaluación en una de sus acepciones es un proceso para comprobar y emitir un juicio de todos los posibles métodos de evaluación, pues, diagnóstica, formativa, sumativa. Nos centramos en la sumativa, pues es el fundamento de la evaluación conforme a una norma. La evaluación sumativa pues, consistiría en la realización de una serie de tareas entregadas a través de ciertos medios, con el fin de demostrar que el individuo pues, alcanza un cierto nivel de competencia. Todos podemos ver, simplemente aquí resumimos, posibles tareas: rellenado de test, resolución de un problema, hacer un proyecto, un ensayo, una presentación, y que esas tareas se deben entregar pues, a través de unos medios de entregan su versión online, pues con formularios, simulaciones donde se despliegue, por ejemplo, la resolución de un problema, o un portfolio donde se dejan evidencias de cualquiera de las tareas realizadas, una entrevista, una grabación, una evaluación furtiva, incluso el inspeccionar pues, sigilosamente o furtivamente la realización de esas tareas. Todo esto son
bueno, se ven o los hemos evaluado en la realización del informe, sobre todo con ejemplos. Ejemplos de los que me centraré solamente, bueno, en uno de los más elaborados, ¿no? Ejemplos de PICS, de la iniciativa francesa para comprobar, certificar competencias digitales, donde, ejemplos seleccionados, hay preguntas con simulaciones de acciones, como por ejemplo la escritura de un documento, o simulaciones de valorar si un correo es un correo falso o no, o situaciones donde se miden más, o pruebas donde se miden más habilidades, pues por ejemplo con simulación de agendas y ver si se es capaz o no de funcionar con base en la operación sobre un calendario, ¿no? O un calendario compartido. Bien, todos estos elementos, ejemplos en particular de PICS, tomados de PICS, son una posibilidad de mecanismos de evaluación, ¿eh? Mecanismos de evaluación que podríamos o los hemos dividido en nuestro informe en bien simulación de entornos, como se constata en el caso del proyecto estatal francés de PICS, donde se abordan pues, cuestiones de proceso de texto, de agenda, del uso de dispositivos móviles, etc., ¿no? Pero también se deberían recoger algunos ejemplos más avanzados de mecanismos de evaluación existentes en algunos casos, de modo adicional al de PICS, con la creación de sitios web reales o sitios web ad hoc, que a lo mejor existen solo para la realización de determinados ejercicios prácticos de certificación. Pues sitios que simulan un ayuntamiento, una agencia de viajes, una empresa, un buscador, etc., ¿no? Bueno, después de haber analizado todo esto, se propuso una posible materialización del estándar. En esa materialización del estándar, básicamente los tres primeros elementos, el área de competencia digital, la competencia digital y el nivel de desempeño, son pues, prácticamente un espejo de lo que es, los niveles las dimensiones 1, 2 y 3 de DigiComp. Si bien en el nivel de desempeño, quizá este elemento supondría un desarrollo con un mayor nivel de especificación que la dimensión 3 de DigiComp. Y se debería, o se propone materializar con los elementos que vienen a continuación, que son los descriptores de desempeño, bien actividades o bien situaciones, y la evaluación, los mecanismos de evaluación. Los descriptores de desempeño, pues son agrupaciones, propuestas de agrupación de elementos que concretan o que concretarían en qué consisten los niveles. Estos elementos, estas agrupaciones de elementos podrían ser bien actividades, bien situaciones. El proceso de certificación, hay que decir que en lugar de ser relativo a un párrafo, a un simple párrafo, como por ejemplo los que aparecen en las últimas versiones, la última versión de DigiComp, debería ser relativo a un conjunto concreto de actividades y de situaciones, evaluadas mediante los mecanismos de evaluación que luego comentaremos. Las actividades, pues una manera de establecer una mayor granularidad en la evaluación de una cierta competencia, y para cada actividad habría que definir su relación con la dimensión de conocimientos, habilidades o actitudes que cubre, por supuesto. Una definición de actividad sería pues, un ejercicio que implique poner en práctica uno o varios conocimientos, habilidades o actitudes. Ejemplos de actividades, pues interactuar a través de tecnologías digitales. En la dimensión de DigiComp 2.1 tendríamos pues, 3 ejemplos de actividades como ser capaces de crear listas de correo que contengan direcciones, etcétera, ser capaz de gestionar la programación de una reunión, o utilizando una herramienta de colaboración en línea, ser capaz de crear un fichero de trabajo compartido. Bueno, ejemplos de actividades concretas, ¿no? O a lo mejor en otra dimensión de DigiComp, en la de resolución de problemas técnicos. Bueno, tenemos muchos ejemplos con todas las polémicas que podría suscitarse de la que, por ejemplo, lo que ha dicho antes Luis, ¿no? De cómo clasificar ciertas competencias concretas, ciertas actividades que cubren ciertas competencias concretas, ¿no? Bueno, en cuanto a las situaciones que se proponen en esta materialización de la norma, de la posible norma,
pues sería una línea de acción concreta con un propósito específico para gestionar un determinado escenario o un caso de uso, como también lo comenta DigiComp. La dimensión 5 de DigiComp se plantea como ejemplos, casos de uso, por lo que las situaciones podrían ser coherentes con lo que indica DigiComp y se puede aprovechar, pero también ampliar dicha dimensión, la dimensión 5. Ejemplo de situación, pues en calidad de organizador o moderador de una reunión virtual, ser capaz de, antes del comienzo, hacer una serie de actividades, durante el transcurso de la reunión hacer otras y al terminar la reunión, pues completar con otras ciertas actividades. Bien. Estos descriptores de desempeño se complementarían con elementos de especificación de los mecanismos de evaluación para verificar ese nivel de desempeño del nivel 3. Esto comprende tanto definir los procedimientos de evaluación como, y esto es importante, la posibilidad y viabilidad de su automatización. La evaluación debe relacionarse con esos descriptores de desempeño, con las actividades y con las situaciones de una manera, por supuesto, coherente. Bien, con esto completo la propuesta de materialización o en qué caminos habría que seguir para poder ir hacia una posible norma de certificación. Y se realizó también en este estudio pues un análisis DAFO, un análisis DAFO con una serie de oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, de las que seré muy breve, quizá destacando pues algunas de las más notables en cuanto a oportunidades que existen esquemas consensuados, que proporcionarían esquemas consensuados ante la existencia de una gran diversidad de certificaciones, que proporcionarían la posibilidad de implantación en sistema educativo o en sistema empresarial, en sistema educativo a distintos niveles educativos o incluso en el empresarial para la elaboración de planes de recursos humanos, que serviría también para optimizar costes, para dar una perspectiva sólida a las iniciativas autonómicas regionales existentes, por ejemplo. Pondríamos en la vanguardia del ámbito europeo. Se podría también aprovechar o incluir, sería una oportunidad dentro del piloto de sandbox de inteligencia artificial, del piloto español. Y además serviría sobre todo como concienciación. El establecimiento del estándar como base como un instrumento clave para la concienciación. Por otro lado tenemos, por supuesto, amenazas. Amenazas que, bueno, la primera amenaza quizás ya no teníamos claro si era una amenaza, ahora también una oportunidad. Es decir, el propio proyecto europeo pilotado por el JRC del EDSC, pues podía verse como una amenaza, pero también una oportunidad. Lo vemos como una oportunidad de esta iniciativa para alinearlo, ¿no?, con la posible definición de una certificación. Pero por otro lado, existen una gran cantidad de certificaciones existentes de competencias digitales con muchos años de recorrido. Y esto, bueno, pues podría ser una cierta amenaza a una nueva en forma de norma. Debilidades, pues ya se han dicho antes, ¿no? Mis compañeros de mesa, bueno, el rápido avance de la tecnología requeriría un mantenimiento pues, bastante frecuente para actualizarse. Y la diversidad y la evolución tecnológica también afecta a la cantidad de variantes para los cuales habría que desplegar las pruebas, ¿no? Software comercial de un sistema operativo, de una distribución de software libre, de tipos de navegadores, etc. Además, un estándar que determine elementos de alto nivel para conocimientos, habilidades y actitudes que estuviera sometido a una gran interpretación podría ser poco eficaz. Más debilidades, pues hay un número muy elevado de detalles a tener en cuenta. Esto puede requerir un esfuerzo de gran calibre, si se pretende aportar un estándar con todos los detalles que exigen las pruebas de certificación. Y actualmente las certificaciones se suelen limitar o pueden que en muchos casos se limiten a
ciertos tipos de herramientas ofimáticas o ciertos tipos de entornos de usuario. Si no se cuenta con un soporte en estas herramientas, en estos entornos, para la elaboración de estas pruebas, se puede limitar se puede ver limitada la aceptación del estándar. Por último, las fortalezas. Una fortaleza clara es la coincidencia o el impulso por la coincidencia temporal a nivel nacional del Pacto por la Generación D. También la existencia de expertos españoles y su participación en la labor de marcos de referencia. Bueno, algunos de mis compañeros de mesa pues son grandes expertos en estas lides. Y además una fortaleza también es que Digicom es un marco ciertamente pues, bastante estable. Un recorrido pues, de una década, ¿no? Prácticamente desde su lanzamiento. Bueno, visto todo esto y visto este análisis, la recomendación que propone el informe o el estudio que se hizo pasa por, primero, que la viabilidad está estrechamente relacionada o condicionada, mejor dicho, con la aportación de recursos económicos suficientes. Se ha hablado, pues, si fondos Next Generation o incluso se comentó en las discusiones la necesidad quizá a nivel estatal de movilizar fondos para poder llevar a cabo esto, condición número 1 para la viabilidad. En segundo lugar, además del valor nacional de la certificación, buena norma, se crearía una oportunidad clara y una influencia y liderazgo a nivel europeo para un posible estándar europeo de certificación, en su caso o en este caso, como hemos visto, el desarrollo derivado del actual IDSC. Y finalmente, la última recomendación en cuanto a plazos, pues si se hiciera o se decidiera elaborar el estándar, pues tendríamos una decisión entre 15 días y un mes, un borrador entre 5 o 15 meses y finalmente la formalización, que puede hacerse por la vía rápida o por la vía de un rodaje previo. Si es la vía rápida, la especificación puede estar en un mes o medio mes y un estándar elaborado ya firme entre 4 meses y un año. A todo esto habría que añadir un periodo de unos 12 meses adicionales, o si se quiere, de un rodaje previo antes de elaborar el estándar en firme. Bueno. Y con esto he intentado ser breve. Pues yo creo que pasamos a la ronda de preguntas y discusión, ¿no? de la mesa. Muchas gracias, Juan Manuel.